primer mensaje de Eduardo Salguana como presidente del Congreso de la República. Para ello estamos acá en los estudios con Luis Roel. Él ha sido vicepresidente justamente del Congreso de la República, de las filas de Acción Popular. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Albina. Un gusto a ti y a toda tu audiencia. Bueno, en principio, usted ha sido congresista. ¿Hubiese votado por la lista de Salguana? Yo creo que, y más desde el discurso, y lo comentamos un poco mientras escuchábamos lo que señalaba el actual presidente del Congreso, que es un discurso más de 28 de julio que un discurso de un presidente del Congreso. De la República. Claro, porque empieza a hablar de que vamos a promover políticas públicas. Las políticas públicas las crea, las promueve, las ejecuta el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Estado. Y luego empieza a decir que él no va a promover ninguna iniciativa legislativa que favorezca o atente contra la minería legal. Proyectos, ¿no? Y claro, pues ya presentó todos los proyectos, que tenía algunos más guardados en las bambalinas que no sabíamos y que los podía haber presentado. Entonces, hay aspectos que en verdad preocupan y preocupan bastante, y creo que ya diferentes gremios y colectivos han señalado su preocupación de que, siendo la minería ilegal nuestro mayor problema, inclusive mayor que el narcotráfico, y eso es ya preocupante, porque si el narcotráfico era hasta hace unos años nuestro peor delito que más afectaba los derechos y la administración pública de todos los peruanos, ahora es la minería ilegal. Hoy es la minería, y además con presupuestos altísimos, ¿no? 4.000 millones más o menos al año de dólares, y cada vez intromisión más en la política. Siendo la minería ilegal, al igual que el narcotráfico, ser un delito pluriofensivo. ¿Por qué pluriofensivo? Porque la minería ilegal no solo es el tema de que extrae minerales de manera irregular o contra las leyes, sino que también genera lavado de activos. Genera lo que es no pago de deuda tributaria, lo que es la prostitución, lo que es la explotación infantil, lo que es la esclavitud, lo que es el daño al medio ambiente, a la salud. Claro, entonces, es un mal de males, es un ciertamente... mal, en verdad, que tenemos que erradicar, pero que lamentablemente, ¿qué sucede? Tenemos el Congreso que legisla justamente favoreciendo a que esa minería ilegal, ese delito, se mantenga todavía con mayor facilidad. ¿A cambio de qué cree usted, de acuerdo a su experiencia? Usted ha estado en el Congreso. ¿Cómo es el acercamiento de estos mineros ilegales para que finalmente terminen teniendo algunos parlamentarios haciendo leyes a su favor? Yo creo que, por lo menos en la época de nuestro periodo complementario en el Congreso, por el tema de la pandemia, no hubo ese acercamiento como ha existido en esta oportunidad. Más aún, si nos damos cuenta, cuando se han ido aprobando estas iniciativas legislativas, ha sido un problema transversal a todas las bancadas. Por lo menos, y si no me equivoco, ha habido un congresista de cada bancada que ha votado a favor de, por ejemplo, lo último, la ampliación de Reinfo hasta diciembre. Claro. Y de otras iniciativas que permiten, por ejemplo, que los delitos que justamente están ligados a la minería ilegal ya no sean tratados como organización criminal, o que ya no sean tratados con la lesividad que debe tener esos delitos. Ahora, en esta elección me ha llamado la atención porque la cantidad de votos, no se esperaba para la primera lista, han sido 96 votos, pero también es la cantidad de votos más alta que ha tenido una lista en los últimos años. ¿A qué atribuye? A pesar de la alarma, a pesar de los cuestionamientos contra el congresista Salguana. Porque creo que primero la elección de la segunda lista se hizo primero una sola bancada. Con eso ya cerrabas un poco la posibilidad de hacer alianzas con otras bancadas. Número dos, la presentación se hizo, creo que minutos antes del cierre de las presentaciones de listas. Por lo tanto, no había como poder haber conversado o logrado consensos con otras bancadas. Ahora, ahí justamente es la pregunta. El conversar y concertar es sinónimo de negociar. ¿Qué se negocia? Usted ha estado en una mesa directiva. ¿Qué cosas se puede negociar? Lo que usualmente se trata es llegar a consensos de, por ejemplo, planes de trabajo. Por ejemplo, en el Congreso Complementario se pusieron dentro de las bancadas ciertas iniciativas que se tenían que aprobar y que se aprobaron. Por ejemplo, cuando se eliminó la inmunidad parlamentaria, era eso una parte de los objetivos de
el Congreso que se estaba justamente... O sea, es una negociación temática. En el caso de la mesa directiva de la primera, comisiones fue eso. Y también el tema de las comisiones tiene un tema fundamental de justamente de establecer quiénes pueden hacerse cargo de manera responsable de cada comisión y llegar a los objetivos. Porque si tú le das a una persona que no está calificada para lograr los objetivos, lamentablemente el plan que se pactó, que se logró consensuar, no se llega a buen puerto. Ahora, y es importante para un grupo parlamentario hacerse de comisiones, ¿correcto? Claro. Más allá de lo que puedan desarrollar como agenda, está también el hecho de marcar presencia a través de más trabajadores, oficinas y todo. Eso no debería ser la razón de ser. Lamentablemente viene a ser luego el objetivo principal. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de tú ser presidente de una comisión ordinaria o una extraordinaria? Poder tú marcar con tu presencia y con tu profesionalismo y justamente una línea de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, cuando me tocó presidir la subcomisión de acusaciones constitucionales, establecimos un plan para dar prioridad a casos que eran importantes y de relevancia nacional. Y se tenía un plan de llegar a ciertos objetivos, los cuales se lograron. Estos congresistas deberían tener lo mismo, tener objetivos claros durante su gestión y luego rendir cuentas. ¿Qué sucede con los congresistas? ¿Usted ha visto que algún congresista haya hecho una entrega de cargo, haya hecho una rendición de cuentas? No se hace. No se hace. Vamos a una pregunta final para una respuesta muy breve. Se dice que esto es una especie de cogobierno, que Alianza para el PRO, al ceder Fuerza Popular este espacio que le correspondía, lo que hace finalmente es hacer una alianza con Alianza para el Progreso, valga la redundancia, en el ánimo de sostener a este gobierno. ¿Qué tan conveniente le resulta esta elección a la presidenta Dina Boluarte? A ver, yo creo acá que hay dos temas, que es una estrategia más bien de Fuerza Popular, de no quemarse en relación con el gobierno actual. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, si usted ve las encuestas, la relación que tiene la presidencia del Congreso con la presidencia de gobierno, ven como usted mencionó, un cogobierno, y para la sociedad eso es claro. Y eso se ve en diferentes encuestas. Manteniéndose APP con la presidencia del Congreso, se mantiene esa idea de cogobierno, y si por ahí pasara que la presidenta Boluarte renuncia o es vacada, quien asume es APP, y para las siguientes elecciones, ¿quién se perjudica? Alianza para el Progreso. ¿Y quién se queda como titular del Congreso y haciendo una especie de oposición? Fuerza Popular. Entonces, es una estrategia más de, primero, no vincularse tanto al gobierno de Dina Boluarte y estar a la expectativa de lo que pueda pasar más adelante. Hay política y no concertación, en todo caso. Exactamente. En ese caso, puntual. Una estrategia más que otra cosa. Una estrategia. Le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, Luis Roel, hablándonos de política y de lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Son las 12:51. Hacemos una pausa, regresamos.